El vasto vacío del espacio era un lugar que conocía muy bien. Taarit, la última de su especie, se encontraba flotando en la cabina de la nave Ketara, observando el horizonte estrellado. Las estrellas titilaban a través de las ventanas de la nave, pero sus ojos se enfocaban en algo mucho más cercano. El objeto que había llevado su raza al borde de la extinción. Había sido criada para ser una fuerza de la naturaleza, un ser de puro poder físico y mental, y sin embargo, había llegado a una conclusión amarga. Su propio cuerpo la rechazaba. A medida que la nave se acercaba al sistema estelar de la Tierra, Taarit no podía evitar pensar en los machos que había conocido, aquellos que habían sido enviados por su especie para unirse con ella. Cada intento había sido un fracaso. Todos, sin excepción, habían sido rechazados por su biología. Su cuerpo, impulsado por siglos de evolución genética, era implacable con cualquier intento de reproducción que no cumpliera con sus estrictas normas. Y los machos de su especie, aun cuando eran impresionantes en términos de poder y destreza física, carecían de algo esencial: fuerza genética. El cuerpo de Taarit no solo rechazaba a los machos, sino que su sistema biológico había desarrollado una defensa adaptativa que prevenía la fertilización por cualquier espécimen que no cumpliera con los criterios de una resistencia genética perfecta. Había luchado. Había intentado por todos los medios mantener una relación que pudiera asegurar la perpetuidad de su raza, pero no. Ninguno de los machos era suficiente. Sus genes, débiles, incapaces de resistir las duras condiciones de su planeta natal, simplemente no eran adecuados. Por eso, Taarit se encontraba ahora en su nave, buscando respuestas en un planeta distante. La Tierra. Había oído hablar de ella a través de los intercambios intergalácticos, una especie primitiva pero intrigante, con una genética variada y, para sorpresa de muchos, una resistencia sorprendente ante el estrés y las condiciones extremas. Sin embargo, nadie, ni siquiera los más avanzados científicos de su especie, sabían lo suficiente sobre los humanos. El riesgo era grande, pero la desesperación era aún mayor. Cuando la nave finalmente aterrizó en la atmósfera terrestre, Taarit se encontraba ante lo desconocido. El paisaje era completamente diferente a lo que había conocido. Las montañas cubiertas de nieve, los océanos, las selvas densas, todo parecía un terreno salvaje en el que los humanos habían logrado prosperar. Pero algo en la tierra era distinto, algo en el aire, algo que su cuerpo sentía de inmediato. En cuanto puso un pie en la superficie de la tierra, la llamada de sus instintos comenzó a resonar con una intensidad que jamás había experimentado. Su cuerpo se había adaptado a la perfección a la atmósfera terrestre, algo que en sí mismo era un milagro. Pero, al mismo tiempo, un sentimiento de inquietud la recorría. ¿Serían los humanos lo suficientemente fuertes? Los humanos no eran conocidos por su resistencia física, como las especies alienígenas. Sin embargo, Taarit había escuchado rumores. Se hablaba de una humanidad capaz de sobrevivir a desastres, de resistir enfermedades, de adaptarse incluso cuando todo parecía ir en su contra. Y había algo más, algo que la intrigaba profundamente. Lucas era el nombre que había escuchado en los informes. Un joven humano que estaba asignado como parte de una misión de colaboración entre las especies. Había llegado como parte de un proyecto diplomático, pero en las sombras de los registros, los altos mandos de su gobierno se habían estado preguntando si este hombre podría ser la clave para la continuación de su raza. ¿Podría ser que la humanidad tuviera algo más que simple resistencia? En su encuentro, Lucas no la miró con los ojos de un científico, ni con el temor que muchos mostraban ante su presencia. En lugar de eso, lo que Taarit vio en sus ojos fue una mezcla de curiosidad y algo más. Una chispa que no había visto en ningún otro ser. Tal vez fuera la adrenalina de un primer contacto o la mezcla de genes humanos que tenía en su sangre, pero algo en él la hizo sentir una pequeña llama de esperanza. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Cuando Taarit y Lucas se encontraban a solas, algo ocurrió. Un impulso primal, irracional, que solo pudo describir como una necesidad desesperada de acercarse más a él. Y, lo que es más inquietante, el cuerpo de Taarit no lo rechazó. No hubo dolor, no hubo rechazo biológico. Era como si algo en su ADN reconociera en Lucas algo distinto. Algo que, por fin, podría asegurar la perpetuidad de su especie.
algo que sus propios genes alienígenas no podían identificar pero que su cuerpo reconoció de inmediato. El cuerpo de Taarit había reaccionado de una forma que no podía entender, y al mismo tiempo no deseaba cuestionar. El cuerpo de la chica alienígena rechazó a todos los machos por sus genes débiles, hasta que el humano la embarazó, pensó Taarit mientras se miraba a Lucas en silencio. Sin palabras, sin explicaciones, ella sabía que su vida había cambiado para siempre. Algo dentro de ella había comenzado, algo mucho más allá de su comprensión. La vida, la evolución, la supervivencia misma de su raza, estaba ahora intrínsecamente ligada a la de ese humano. Pero la paz de este momento sería efímera. Algo mucho más grande y peligroso acechaba en las sombras de la galaxia. Aquellos que observaron el rechazo de su especie no lo tomarían a la ligera, y ya estaban preparando el terreno para una nueva guerra. La pregunta que rondaba en la mente de Taarit era clara. ¿Podría este humano, tan frágil y débil comparado con su propia especie, ser realmente la clave para la supervivencia de su gente? Y lo peor de todo, ¿estaba Taarit dispuesta a arriesgarse, no solo por su raza, sino por el destino de todos los seres vivos en la galaxia? La acción ya había comenzado, y los próximos días serían cruciales para todos. La estación orbital Arctis, ubicada en la periferia de la galaxia, estaba destinada a ser el punto de intercambio intergaláctico más grande de la región. En ella, representantes de diversas especies habían llegado para discutir alianzas y resolver disputas. Taarit y Lucas habían sido asignados a la misma misión, aunque los motivos de la chica alienígena seguían siendo un misterio para muchos. No obstante, su presencia, con su impresionante altura y su aspecto dominante, era difícil de ignorar, y los murmullos sobre su relación con un humano comenzaron a circular. Por primera vez en mucho tiempo, Taarit se sentía aceptada, no solo por los humanos, sino también por otros seres. Había algo en el aire, algo distinto. Sin embargo, la paz era frágil y las tensiones entre las especies alienígenas nunca dejaron de existir. Aunque las razas que vivían en la estación habían acordado una tregua, nadie confiaba completamente en el otro. El día en que todo cambió, Taarit estaba en una reunión de alto nivel cuando las alarmas de la estación comenzaron a sonar. El techo de la sala se desplomó con una explosión, y un enjambre de soldados alienígenas irrumpió en la sala. Su apariencia era intimidante, con armaduras oscuras y armas de energía listas para disparar. Los gritos llenaron la estación mientras las fuerzas de seguridad intentaban organizar una defensa, pero la invasión fue brutal. Lucas fue uno de los primeros en reaccionar. En la confusión del ataque, él se separó del grupo y corrió hacia el pasillo para encontrar a Taarit. Sabía que, sin ella, no había esperanza. La poderosa alienígena había estado en la primera línea de defensa de la estación durante las negociaciones, pero no podía luchar sola contra una invasión de esta magnitud. La nave atacante, una imponente nave de guerra de la Confederación Galáctica, estaba en el espacio cercano. La batalla era inevitable. En la estación, los soldados de Taarit luchaban ferozmente, pero sus habilidades eran superadas por el ejército invasor. Cada intento de resistencia era sofocado con rapidez. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los atacantes tenían una nueva arma, un dispositivo de aniquilación de energía capaz de desintegrar a los soldados y estaciones en cuestión de segundos. Lucas, armándose con una pistola de energía básica que había encontrado en el camino, se infiltró en los pasillos de la estación con el objetivo de llegar a la sala de control. No podía permitir que el sistema de defensa fuera desactivado. Sin embargo, lo que encontró en su camino fue un ejército mucho más preparado de lo que esperaba. Cada corredor que recorría estaba lleno de soldados que disparaban con precisión mortal, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Su corazón latía con fuerza mientras corría, sabiendo que la vida de Taarit y la de toda la estación dependían de él. Mientras tanto, Taarit estaba en un enfrentamiento directo con el líder de los invasores, un guerrero alienígena gigantesco, cuyo rostro estaba cubierto por un casco. Ella luchaba con una fuerza imparable. Cada movimiento suyo era una coreografía perfecta de agilidad y potencia. Pero incluso para ella, este enemigo parecía un desafío. Él era un soldado de élite, un destructor imparable cuya resistencia era comparable a la suya. La batalla era un choque de titanes,
Una danza brutal en la que los dos contendientes se atacaban sin cesar, sin dar tregua. Pero lo que Taarit no esperaba era la intervención de Lucas. Él había llegado al núcleo de la estación, había logrado sobrepasar las defensas y, con la pistola en mano, disparó con precisión sobre el sistema que mantenía activo el escudo protector de la estación. La energía se desvaneció instantáneamente, pero el líder invasor, sin la protección de su ejército, se volvió vulnerable. Taarit no dudó. Con un feroz grito, se lanzó hacia el guerrero enemigo, derribándolo en un golpe mortal que resonó a través de la estación. La lucha no terminó con la caída del líder, pero la posibilidad de vencer a los invasores estaba al alcance. Mientras el cuerpo del alienígena caía al suelo, Taarit y Lucas intercambiaron una mirada rápida. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero juntos, por primera vez, sintieron que podían superar cualquier cosa. La estación no estaba fuera de peligro. Las fuerzas invasoras aún tenían muchas naves en el espacio, pero la superioridad numérica ya no era tan imponente. Los humanos, con su astucia, y Taarit, con su destreza inhumana, habían logrado cambiar el curso de la batalla. Cada rincón de la estación se convirtió en un campo de batalla, pero ahora la ventaja estaba del lado de los que no se rendían. En el caos, Lucas vio cómo una nave de la Confederación se acercaba para lanzar un ataque final. La estación estaba a punto de ser destruida si no lograban detener el dispositivo de aniquilación. Sin pensarlo dos veces, Taarit y Lucas corrieron hacia el centro de control de la estación, donde los sistemas de defensa aún podían activarse. «Lucas, ¿sabes qué hacer?», preguntó Taarit, sus ojos brillando con determinación. «Sí, pero no lo haré sin ti», respondió Lucas, tomando su mano con fuerza. Con el enemigo a sus espaldas y el destino de la estación pendiendo de un hilo, Taarit y Lucas trabajaron juntos para desactivar el dispositivo y activar las defensas. El tiempo apremiaba, pero el vínculo entre ellos, forjado en medio de la batalla, era más fuerte que cualquier arma. Finalmente, cuando todo parecía perdido, las fuerzas galácticas llegaron, pero ya era tarde para los invasores. Taarit y Lucas habían demostrado lo que significaba ser verdaderamente fuertes, no solo por sus habilidades físicas o tecnológicas, sino por la fuerza inquebrantable de su unión. La invasión fue detenida, pero los ecos de esa batalla resonarían mucho más allá de las fronteras de la estación. Mientras la paz se restauraba, Taarit y Lucas sabían que algo mucho más grande que una simple lucha los había unido. Su vínculo había cambiado el curso de la historia galáctica, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Los líderes alienígenas que no entenderían por qué una chica alienígena había preferido a un humano, y más aún, porque ese humano había logrado embarazarla. El sol terrestre se alzaba sobre el horizonte, tiñendo de naranja el cielo que se reflejaba en el mar. En la Tierra, Taarit y Lucas habían regresado a una base de operaciones donde las fuerzas intergalácticas habían instalado un centro de paz y coordinación. Sin embargo, el ambiente no era de descanso, sino de tensión constante. Los informes llegaban a diario sobre las reacciones de la Confederación Galáctica. La noticia de que Taarit había elegido a un humano como pareja se estaba propagando por la galaxia a una velocidad alarmante. Para muchos, los humanos representaban una raza inferior, aún primitiva en comparación con especies más avanzadas. La imagen de Lucas y Taarit juntos desafiaba no solo la biología, sino la propia estructura de poder que había mantenido el equilibrio galáctico durante siglos. A pesar de la creciente presión, Taarit y Lucas mantenían una relación silenciosa pero intensa. Cada mirada, cada gesto, era un recordatorio de que, en su unión, había algo mucho más grande que la mera supervivencia. A medida que los días pasaban, su vínculo se fortalecía no solo en lo emocional, sino en lo biológico. En cada encuentro, la conexión entre ellos se volvía más profunda, como si sus cuerpos comenzaran a fusionarse en un solo ser. La alienígena que había sido capaz de rechazar a todos los machos de su especie por su genética débil, ahora se sentía más viva que nunca, pero también más vulnerable. El embarazo de Taarit comenzó a mostrar efectos inusuales. Aunque los humanos y los alienígenas no compartían una biología compatible, el niño que Taarit llevaba en su vientre parecía evolucionar de una manera que desconcertaba a los científicos. Su cuerpo experimentaba cambios dramáticos,
un fenómeno que los médicos aún no podían explicar. Cada día que pasaba, el niño crecía más rápido de lo que cualquier especie alienígena había esperado. Lucas, por su parte, estaba decidido a protegerla, pero también sabía que los problemas de la galaxia no estaban lejos. Los mensajes interceptados indicaban que la Confederación Galáctica estaba enviando una flota hacia la Tierra, dispuestos a tomar medidas drásticas para corregir lo que consideraban un desequilibrio en el orden galáctico. A los ojos de sus antiguos aliados, la elección de Ta'arit no solo era una aberración biológica, sino una amenaza. El hecho de que una mujer alienígena hubiera elegido a un humano para procrear podría abrir la puerta a una nueva forma de evolución, algo que muchos no estaban dispuestos a permitir. En medio de la creciente tensión, Ta'arit y Lucas recibieron la noticia de que la flota enemiga había llegado. Una batalla estaba inevitablemente en curso, y la estación de defensa en la órbita terrestre no estaba lista para una invasión a gran escala. Mientras las fuerzas intergalácticas se reorganizaban, Ta'arit y Lucas decidieron tomar la iniciativa. No podían esperar a ser atacados, debían adelantarse. La nave Ketara fue la que eligieron para la misión. Estaba equipada con lo mejor en tecnología de camuflaje y maniobrabilidad, algo que Lucas y Ta'arit usarían a su favor. El plan era infiltrarse en la flota de la Confederación y sabotear sus naves desde dentro, un golpe mortal antes de que pudieran desplegar su poder destructivo. La noche antes de la operación, mientras la nave estaba lista para partir, Lucas se acercó a Ta'arit en su habitación. A pesar de la creciente tensión y el peligro inminente, no podía evitar sentir que algo había cambiado en ella. El embarazo de Ta'arit la había hecho más vulnerable, pero también la había hecho más decidida. Lo que compartían no era solo una conexión emocional, sino algo más. Una fuerza primordial que había nacido de su unión, algo que ni los más poderosos científicos galácticos podrían comprender. Lucas, sé que esto no es fácil, pero tengo que hacerlo. No solo por nosotros, sino por todas las razas de la galaxia que se han visto amenazadas por los líderes de la Confederación. Dijo Ta'arit, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Lo sé, y lo haré contigo, hasta el final. Respondió Lucas, tomando su mano con firmeza. A pesar del miedo que sentía, había algo en su corazón que le decía que no había otra opción. La nave Ketara salió de la estación terrestre en silencio absoluto. Mientras avanzaban hacia el espacio profundo, la atmósfera en la nave estaba cargada de tensiones. Los sistemas de camuflaje estaban operando a plena capacidad, haciendo que la nave se volviera invisible a los radares de la Confederación. Sin embargo, sabían que esa invisibilidad solo les daría una ventaja temporal. El tiempo estaba en su contra. Cuando llegaron a la flota de la Confederación, la magnitud de la misión se hizo evidente. Decenas de naves de guerra alienígenas flotaban imponentes en el espacio, rodeadas por la oscuridad. Ta'arit y Lucas se infiltraron en una de las naves de mando. Se movían con rapidez, evitando ser detectados por los sistemas de seguridad de la nave. Cuando llegaron al núcleo de control, Ta'arit comenzó a desactivar las defensas del sistema, mientras Lucas cubría su espalda, eliminando a los soldados que intentaban intervenir. Un silencio mortal envolvía la nave mientras se acercaban al sistema de armas principal. Lucas miró a Ta'arit una vez más antes de avanzar. Había algo en ella que ya no era solo su compañera. Era la madre de su hijo, la que lo había cambiado de maneras que ni él mismo podía entender. Finalmente, llegaron al núcleo de la nave. Ta'arit inserta un dispositivo de apagado en el sistema de armas, pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, una explosión sacudió la nave. Un segundo grupo de fuerzas enemigas había detectado su presencia. Los soldados galácticos comenzaron a avanzar con armamento pesado, y el campo de batalla se expandió rápidamente. «Rápido, tenemos que salir de aquí», gritó Lucas, mientras comenzaban a correr hacia la salida. Pero antes de que pudieran alcanzar la salida, el jefe de seguridad de la nave, un alienígena gigantesco con armaduras reforzadas, se les cruzó en el camino. La batalla estaba lejos de terminar, pero con su unión, Ta'arit y Lucas sabían que no había marcha atrás. La galaxia había comenzado a cambiar, y ellos eran los heraldos de esa transformación. La nave Ketara saltó hacia el hiperespacio,
desvaneciéndose en un parpadeo mientras las estrellas a su alrededor se distorsionaban en líneas brillantes. El universo parecía ralentizarse, el silencio absoluto del hiperespacio creando una sensación de calma momentánea. Pero dentro de la nave, la tensión era palpable. Taarit y Lucas se encontraban juntos en la cabina de control, observando el espacio vacío mientras intentaban procesar lo que acababan de vivir. La infiltración en la nave de la Confederación había sido un éxito, pero no sin consecuencias. Aunque habían logrado desactivar el dispositivo de aniquilación que hubiera destruido la estación terrestre, la resistencia no se había rendido. A pesar de que la flota enemiga había sufrido un golpe devastador, no podían relajarse. La batalla estaba lejos de terminar. En el rostro de Taarit, la intensidad de los recientes eventos aún estaba fresca. Había perdido mucho más que compañeros de batalla. Había perdido parte de sí misma. La conexión con su hijo, en desarrollo dentro de su cuerpo, estaba causando una transformación radical. Sabía que su especie, siempre regida por el principio de supervivencia, había encontrado en la humanidad un factor desconocido que podría alterar toda la estructura galáctica. El embarazo avanzaba rápidamente, y los médicos de la nave Ketara ya no podían hacer nada más para ralentizar el proceso. Lo que comenzaba como una pequeña chispa de vida se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo, un vínculo entre dos especies que se entrelazaban de una forma impredecible. Lucas, consciente de la rapidez con la que las cosas estaban cambiando, se acercó a ella. Sus ojos se encontraron, llenos de una comprensión silenciosa. Aunque las palabras no eran necesarias, las preguntas sobre su futuro flotaban en el aire. «Taarit, ¿estás segura de que esto es lo correcto?», preguntó Lucas, su voz cargada de preocupación. No solo por ella, sino por lo que estaban a punto de enfrentar. La galaxia entera podría estar cambiando por su relación. Nada en la vida es seguro, Lucas. Pero sé que lo que llevamos dentro de nosotros es más fuerte que cualquier amenaza. Esto, nuestro hijo, es la única esperanza que tenemos. Respondió Taarit, su voz firme pero temblorosa, mientras miraba hacia el espacio infinito. Este niño será la clave para todo. Lucas asintió lentamente, comprendiendo lo que ella significaba. La supervivencia de la humanidad no solo dependía de su capacidad de resistir, sino de algo más. El futuro de toda la galaxia estaba ahora entre las manos de un ser humano y una alienígena. Pero mientras el vínculo entre ellos se consolidaba, también se formaba una sombra oscura sobre la galaxia, una amenaza aún más peligrosa que cualquier invasión anterior. De repente, la alarma de la nave sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El sistema de alerta había detectado una flota enemiga acercándose rápidamente. La Confederación había lanzado su contraofensiva final. En cuestión de minutos, una armada completa de naves de guerra de la Confederación apareció en sus pantallas. Habían rastreado su ubicación a través del hiperespacio. Ahora, la última esperanza de la galaxia estaba al borde de la extinción. No tenemos tiempo. Debemos llegar a la Tierra y alertar a las fuerzas humanas antes de que nos destruyan, dijo Lucas, girando hacia los controles. No llegaremos a tiempo si no hacemos algo radical, respondió Taarit, su mente ya trabajando a toda velocidad. Un plan comenzó a formarse, algo que, si se ejecutaba correctamente, podría alterar el equilibrio de poder de la galaxia para siempre. Mientras Lucas maniobraba la nave hacia la órbita de la Tierra, Taarit comenzó a configurar el sistema de defensa de la nave para un ataque directo. Había algo en su interior que la impulsaba, una fuerza ancestral que sentía ahora más fuerte que nunca. El vínculo con su hijo estaba comenzando a manifestarse de una forma que ni ella misma podía comprender completamente. Pero estaba claro que el niño estaba naciendo con una capacidad única, una resistencia que podría cambiar el futuro de todas las especies. La nave Ketara saltó de nuevo al hiperespacio, esta vez dirigiéndose hacia el centro mismo de la flota de la Confederación, sin miedo, sin dudas. La batalla final estaba a punto de comenzar. Cuando la nave emergió del hiperespacio, la flota enemiga se extendía frente a ellos en una formación casi perfecta, listos para desatar su furia. Pero lo que no esperaban era que la nave Ketara, con la fuerza de dos mundos unidos, estuviera preparada para enfrentarlos. Taarit activó el dispositivo de colisión gravitacional de la nave,
un sistema experimental que solo podía usarse una vez. El dispositivo creó un campo de distorsión gravitacional que desvió las naves enemigas, desordenándolas y lanzándolas fuera de curso, como piezas de un tablero de ajedrez en un movimiento maestro. Mientras las naves enemigas se dispersaban, Lucas tomó el control de la nave y dirigió un ataque preciso sobre el núcleo de las naves insignia de la Confederación. Unas cuantas explosiones gigantescas hicieron que la flota enemiga comenzara a retirarse. El caos había comenzado. Mientras las fuerzas de la Confederación intentaban reagruparse, Taarit y Lucas se encontraron en medio de la batalla, luchando no solo por su supervivencia, sino por el futuro de la galaxia. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. El hijo de Taarit comenzó a manifestar una energía jamás vista. El niño en su vientre estaba creciendo más rápido de lo que nadie había imaginado. La energía emanada por él afectó a las naves enemigas, desintegrando sus sistemas eléctricos a través de un campo magnético masivo. La energía no solo destruyó las naves enemigas, sino que alteró la propia estructura de la Confederación. El niño, el producto de la unión de una alienígena y un humano, se había convertido en un catalizador para un cambio cósmico. Las fuerzas de la Confederación se dieron cuenta demasiado tarde. La humanidad había demostrado ser más resistente, más adaptable y más capaz de unirse con otras razas de lo que nadie había imaginado. El futuro ya no estaba en manos de los líderes galácticos, sino de Lucas, Taarit y su hijo, cuyo nacimiento cambiaría para siempre el curso de la historia galáctica. Y así, cuando las últimas naves enemigas cayeron y la paz comenzó a restaurarse, una nueva era comenzó. Una era donde la humanidad, por primera vez, se levantó como una fuerza que no solo sobrevivió, sino que transformó la galaxia con su fuerza única, su determinación y, sobre todo, su capacidad para unirse más allá de las diferencias. El hijo de Taarit y Lucas no solo era el futuro de su especie, sino el faro que iluminaría el camino de toda la galaxia. Y en ese momento, Taarit y Lucas entendieron algo fundamental. La batalla por la supervivencia ya había sido ganada, pero la verdadera lucha ahora comenzaba.